Bueno, ¿qué tal? Estamos en una entrega de Leyendo con el Autor. Nos acompaña Rubén Furman. Rubén es un hombre de mi generación, nacimos en el mismo año, Rubén. Estudió historia en la UBA, es periodista desde hace un tiempo Muchos largo. años. Bueno, y ha tenido destacados roles, ha sido secretario de redacción del diario Página 12, ha trabajado en la agencia de Telam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está presentando un libro, por el cual lo hemos invitado, que es este libro, Puños y Pistolas, la extraña historia, dice la bajada, de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Rubén, cuando veo el título, veo la convocatoria, dije, bueno, a ver, adentrémonos en esta historia. Y un libro que yo suponía escrito por un periodista, en realidad fue escrito con la pluma de un periodista que es historiador, porque aporta y nutre desde la primera mirada, la primera lectura, información muy diversa y muy rica y unas historias de una época que derivan en muchas otras cosas. Contanos, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro para empezar? Mira, yo lo digo yo en el prólogo que comencé este libro, o la idea de este libro, cuando leí y comenté, escribí un comentario sobre la biografía de Walsh que había escrito Eduardo Josami en el año 2006. Ella aparecía para mí un Walsh desconocido, que era un hombre, mismo he dicho, parte de una familia irlandesa católica típica, en la cual tenía una hermana monja, tenía un primo cura, que era muy influyente en su familia, tenía un gran ascendiente, era Tomás Walsh, más conocido como el hermano Septimio, luego jefe de la educación católica a partir de los años 50, casi hasta su muerte en la Argentina. Tenía un hermano militar, aviador naval, que había logrado cumplir lo que originalmente era lo que parecía ser la vocación de Walsh. Lo que pasa es que le fue mal a Walsh en el examen de ingreso a la Liceo Naval, no pudo entrar y terminó haciendo otra cosa. Su hermano aviador había participado de aviadores, no que bombardeó, pero que participó de la conspiración de aviadores navales que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, en lo que se conoce como el Guernica argentino, ¿no? Y cuyo sesgo ideológico era realmente reconocible. Sus aviones navales llevaban en su fuselaje pintado el signo de Cristo vence. O sea, estaba muy vinculado al catolicismo, a la propia iglesia. El hermano Septimio, luego se supo, era el coordinador de los comandos civiles católicos con la iglesia. La famosa versión que se escuchó en algún momento y que aún es posible encontrar de la Marcha de la Libertad está cantada en el sótano de un convento. La Marcha de la Libertad vale decir el himno de la Revolución Libertadora del 55. Para mí esto fue bastante revelador porque yo estaba pensando siempre, bueno, de un periodista que había participado en la fundación de la Agencia Cubana de Prensa, Prensa Latina, que había sido el orientador, el director del diario de la CGT, Los Argentinos, en el año 69, y que había sido asesinado en el año 77 cuando integraba el staff de inteligencia de los Montoneros. Bueno, todos esos datos tornaban su historia muy parecida a la de Jorge Ricardo Massetti. Jorge Ricardo Massetti fue el verdadero fundador de la Agencia Cubana de Noticias, Prensa Latina. Era el que había organizado el grupo de argentinos que fue a fundarla. Y cuando el proyecto tropezó con problemas internos en Cuba, él mismo se convirtió en un guerrillero del Che. Creó el primer foco guevarista en la Argentina en el año 63 de trágico fin, en Salta, en la Yunga salteña. Este planteo, esta situación, para mí era bastante motivante. Decir, bueno, ¿qué había dentro de ese grupo? Que no era socialista, no era de izquierda, sino que era un grupo católico, nacionalista, filofascista, originado a mediados de los años 30,
como para que tuviera esos emergentes con el tiempo. Bueno, esta sensación de extrañeza se agudizó a medida que yo avanzaba en la investigación, donde está bastante bien plasmado en la tapa, donde la colección de nombres que vinculados a la alianza, porque fueran militantes, simpatizantes. Absolutamente variopinto. Claro, entonces ahí está Oscar Videgain. Oscar Videgain... Contémosles a los jóvenes que ven quién claro, es Oscar Videgain, no demos por fue sentado. gobernador peronista de 1973 y poco tiempo después enfrentado con otro sector del peronismo. Exactamente. Calabró. Y fundador luego del Partido Auténtico, es decir, la expresión política última de los montoneros. ¿De dónde venía Oscar Videgain? Bueno, él había integrado la Legión Cívica, un grupo, una milicia voluntaria creada por el dictador Uriburu en 1931, cuyo objetivo era clarísimo, era una milicia hecha a imagen y semejanza de los fascis de combatimiento de Mussolini en Italia, y la aspiración de Uriburu era tener una fuerza militar propia, un partido militar capaz de desempatar en su interna militar cuando ésta se le volviera adversa. Estaba Dalmiro Sáenz, un escritor de la picaresca argentina. Que escribió años después un libro que escandalizó a toda la Grey católica, recuerdo. Sí, pero por supuesto, es que buena parte de esta gente algunos se tornaron manifiestamente anticatólicos. Carlos Burundarena, que fue ministro de Educación de Viola en la última dictadura. Darwin Passaponti, el primer mártir del peronismo, bautizado de esa manera ya en los años 70 por Perón, cuando él cortejaba a las formaciones juveniles, pero que en su momento había sido casi olvidado por el nacionalismo porque Darwin Passaponti lo habían matado en un tiroteo en la desconcentración del 17 de octubre del 45. Una etapa muy inicial, embrionaria, claro, absolutamente. Y fue el único incidente que ocurrió en esa pueblada multitudinaria. Y entonces el aliancismo decía, nos van a cargar el mocho por este episodio, y entonces lo querían ocultar. No lo pudieron ocultar. Encontré que había habido intelectuales católicos, José Luis Dimas, que había habido héroes de la resistencia peronista posteriores. Sebastián Borro había estado detenido en el año 55, después de la Libertadora, a disposición de la comisión investigadora de la Segunda Tiranía, y se negó a contestar a sus interrogadores militares cuando le preguntaba si él era el jefe de la alianza de Mataderos. Y bueno, 4 años después, Sebastián Borro encabeza la toma del frigorífico Lisandro de la Torre de Matadero, que en los hechos marca la ruptura del acuerdo entre Perón y Frondizi para que relegalizara el peronismo. Había otros nombres más raros todavía. Silvina Bullrich. Silvina Bullrich había estado casada en esos años con el principal agitador nacionalista de la Alianza, Palenque Herrera. Había, bueno, los más conocidos de todos estos, bueno, y el nombre más emblemático de la Alianza fue, y que era el más perturbador, juntarlo con Walsh y juntarlo con Massetti, Kelly, claro, Guillermo Patricio Kelly. Guillermo Patricio Kelly, que yo defino ahí un poco como un matón sinuoso. Que pasó de ser un antisemita furibundo dicen, a un servicio... Sí, eso es lo que se dice. Lo que siempre dijeron, dijeron sus ex camaradas, que le servían mejor el paso que yo, ¿no? Lo que es seguro que fue un tipo vinculado siempre a la provocación política, sí, siempre vinculado a la violencia, trabajando eventualmente para diversos servicios. Con nivel de exposición muy alto hace unas décadas, ¿no? Logró algo que nadie logró que 55 años después, 50 años después, sí, de la disolución de la Alianza, de la dramática disolución, sí, de la Alianza, porque la Alianza fue cañoneada, el edificio de la Alianza fue cañoneado por tanques del ejército a 4 cuadras de la Plaza de Mayo, donde estaba en San Martín y Corrientes.
no quedó nada del edificio, pareció un edificio eso que uno ve de los bombardeos de la Segunda Guerra. Hay que vincular al que era su jefe en ese momento, que era Kelly, con estos personajes vinculados a el nacionalismo revolucionario o al guevarismo de los años 60 o 70. Hay que vincular, bueno, ¿qué había entre ellos? ¿Qué nexo había? Una interrupción de época, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando de una época a partir de los 30, digamos, 30, 40, donde se va a producir en esas décadas el tema del enfrentamiento entre los monárquicos y los republicanos en España, se va a gestar lo que va a ser la Segunda Gran Guerra, la irrupción del nazismo, el fascismo, y una cultura argentina muy eurocéntrica, digamos, donde se replicaban, digamos, me parece a mí, desde lo cultural y desde lo práctico, estos enfrentamientos. Parece impensado que en Argentina, por ejemplo, este enfrentamiento entre republicanos y monárquicos se diera hacia adentro, lo mismo que luego entre los aliancistas, digamos, y los nazis. Hoy quizás no lo entendemos también, pero en aquella época era bastante común, ¿no? Mira, en estos días se está proyectando todavía un documental, la película de Pajarito García Lupo, un documental sobre la vida, que fue un aliancista juvenil, como él dice, y hay una escena, ahora tiene 83 años, la película se acaba de estrenar, y hay una escena que él es un anciano, está frente a la cámara, entre unos anaqueles de documentos, y dice, hoy resultaría muy extraño lo que voy a decir, pero en esos años había varios miles de hogares en la Argentina donde había enormes mapas de Europa y de África y mapa mundi, donde la familia todos los días analizaban cómo era la evolución del frente. Dice, mi familia era una de esas. Él cuenta que su familia era proeje, estaba muy influida por un viaje que había hecho un tío que había sido entrenador de natación de la Olímpica Argentina en las Olimpiadas de Berlín del 36 y que había vuelto pro-nazi y que eso se había proyectado sobre toda la familia. Lo cuenta García Lupo. Bueno, había que ver cómo estos personajes tan contradictorios, ¿cuál era la amalgama de eso? Te pido un segundo porque vamos a ir al próximo bloque. Y bueno, dos cosas cerrando este bloque. Una que dice siempre este gran pensador Gustavo Cirilliano, que toda la historia es nuestra historia, la que nos gusta y la que no nos gusta. Y este libro creo que está rescatando o aportando a toda nuestra historia y rescatando distintas miradas, ¿no? Y por otro lado, la presencia cultural tan fuerte de esa herencia negativa del proyecto del 80, el de la dependencia inteligente, de esa lógica de que, siempre parecía conveniente para la Argentina, entre comillas, acordar con la potencia emergente. Lo fue con Inglaterra en su momento y me parece que lo que aparecía en la discusión, por eso los mapas, era que quién iba a ser o cuál iba a ser la potencia emergente, ¿no? Si la Alemania guerrera que irrumpía o la alianza en defensa del otro sector. Bueno, sigamos viendo. Lo que tiene tu libro, Rubén, y por eso convoco a la audiencia a que lo compre, lo lea y lo critique, es que es realmente un aporte de investigación muy serio y con fuentes muy amplias. No es un libro, a mi gusto, para nada sesgado. Seguimos con Rubén Furman en el bloque siguiente. Bueno, seguimos leyendo con el autor Rubén Furman. El libro es Puños y pistolas, la extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón. Rubén, estábamos hablando del contexto de época y estabas hablando de estas cosas extrañas, los mapas de García Lupo, la época y cómo de acá van derivando, personajes con, historias muy distintas, divergentes. ¿No? Lo que yo quería averiguar era un poco cuál era ese amalgama original. Tuve la suerte de entrevistar en el año 2007
a Emilio Gutiérrez Herrero, que es aún el último fundador, el último participante vivo de la fundación de la Alianza Libertadora Nacionalista, donde él ya era un hombre grande, tenía 91 años cuando yo lo entrevisté, y me dijo, bueno, yo le voy a contar ahora quiénes estaban en la fundación. Vino el general Molina, estaba Petinato Padre, estaba Queraltó, que fue el jefe de la Alianza desde el año... Petinato después fue jefe del servicio penitenciario. Después, Luego ¿no? fue, claro, fue el fundador del servicio penitenciario. El general Molina era el edecán de Uriburu, había otros próceres previos, el Floro Lavalle, que había sido el jefe territorial de la Legión Cívica. Todos ellos estaban en la fundación de la Alianza. Dice, yo le voy a contar eso, pero le voy a contar también, le quiero decir también que la Alianza tuvo una fundación que es esta, y tuvo dos fundaciones posteriores, refundaciones. La primera fue Tacuara, dice, porque Tacuara, que es una organización que tiene una gran influencia sobre jóvenes militantes católicos en la década del 60, en principio vinculados a las primeras ideas aliancistas, furiosamente antisemitas, furiosamente anticomunistas, un grupo de acción, y después un sector de ellos evoluciona hacia el peronismo, solamente un sector, otro sector evoluciona, algunos al antiperonismo y otros a sectores del peronismo de derecha. Digamos, hay un sector que evoluciona hacia posiciones de izquierda, podríamos decir, del nacionalismo revolucionario. Y me dice, bueno, ese sector, ese grupo Tacuara, se funcionó en lo que era mi local, me dice Gutiérrez Herrero, en Buenos Aires, porque ese sector no quería, eran jóvenes que no querían participar de la pelea de Perón con la Iglesia. Y entonces, en el año 54 se cinden, había una organización juvenil, estudiantil, que tenía todavía mucha fuerza, incluso autónoma, la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, que era previa a la UES peronista. En realidad, Perón crea la UES peronista a imagen y semejanza, buscando el éxito que había tenido la UNES y que aún conservaba. Esos muchachos unistas se separan del peronismo porque no quieren entrar en la pelea con la Iglesia. Y hay una posterior refundación, me dice Gutiérrez Herrero, que son los montoneros. Bueno, esa fundación o ese grupo original no hay que buscarlo tanto, aunque también se puede rastrear allí, en gente vinculada a Tacuara o al sectores del aliancismo proletario que habían participado en la resistencia. Pero lo que me dice Gutiérrez Herrero, mire, es el mismo caldo católico, de juventud católica. Y esto va un poco a la tesis central de este libro, ¿no? Que es lo que decías vos recién. Cada época tiene su nacionalismo. El nacionalismo de los años 30, que es cuando se funda la Alianza, en el año 37, del comienzo de los años 40, en los años de la Segunda Guerra Mundial, refleja el nacionalismo de su época, es filofascista, está muy a tono con el nacionalismo extremo que ha brotado en todo el mundo. Y al principio, cuando estaba creciendo, y después es decididamente proeje. Detrás de esa mirada del eje como un posible benefactor de la Argentina si triunfa, se esconde también otro de los aspectos, que es el antiimperialismo de la Alianza. El aliancismo creó algunas consignas que hicieron historia en la Argentina. Creó una que hizo una historia al margen del aliancismo, que es Patria sí, colonia no. Y tuvo otras menos glamorosas. Como tiene también mucho que ver con un enfrentamiento con los británicos, ¿no? Es decir, bueno, es que básicamente el antiimperialismo de época, el antiimperialismo de la Alianza es un antiimperialismo antibritánico, por eso tiene un color que no es casual, sino es buscado, es decir, bueno, ¿quiénes son nuestros aliados? Alemania.
El enemigo, la vieja historia del el enemigo del enemigo, enemigo exactamente. Sí. Te decía, creó consignas menos glamorosas, como haga patria, mate a un judío, Yeah. y otras también muy poco glamorosas que tuvieron un amplio predicamento y fueron sustituidas por otras más interesantes. Por ejemplo, Alpargatas Lee, sí. ¿Eso viene de la Alianza? Eso está vinculado a sectores Alpargatas y libros, no, perdón, te Está interrumpí. vinculado, sí, está vinculado a sectores del nacionalismo universitario que estaba muy vinculado a la Alianza, digamos. Existía un catolicismo universitario que después se desprendió de la Alianza porque se hizo más peronista que aliancista. El aliancismo lo que tuvo es que, como tenía un origen ideológico nacionalista bastante fuerte, no se desprendió de eso de inmediato. La Alianza lo que tuvo, también esto es un dato interesante, sucesivos desgajamientos, porque el primer desgajamiento, en el cual se va Walsh, Massetti, García Lupo, todo esto que luego hacen la aventura cubana, es en el año 46, cuando Perón manda a aprobar al Congreso las actas de Chapultepec, o sea, de incorporación de la Argentina al pacto hemisférico pro-norteamericano, que aún derivó en el TIAR y que aún está vigente con sus modificaciones, pero está vigente, y que, como me dice muy gráficamente García Lupo, para nosotros era mucho seguir eso, era como que Perón hiciera la política de Braden. Nosotros pensábamos que el coronel Perón venía para otra cosa, nos gustaba más el coronel de los derechos laborales y de ese neutralismo que el general Perón, donde ya establece un sistema de mandos mucho más complejo y en los cuales hay una primera camada aliancista que se va. Globalmente los católicos se pasan en bloque de este nacionalismo católico a apoyar la Libertadora, mayoritariamente apoyan la Libertadora y es parte de la fractura de la coalición Está el social. Corpus Christi, por medio de famosa movilización que encuentra Claro. desde el PC al socialismo y los grupos católicos, Porque una 125 de época, ¿no? Es decir, quizá. a mí todas estas Bueno, no se puede comparaciones comparar. no me terminan de gustar porque además dicen que viste que la historia se repite, pero una vez es como tragedia y otra como farsa. Y efectivamente me parece que es una buena reflexión para pensar todos estos pensadores actuales que dicen que el actual proceso es fascista, o, digamos, pavadas que no resisten el menor análisis, digamos, no tienen para empezar el dramatismo de época, digamos, y se desarrollan en una época radicalmente diferente. Este nacionalismo de los años 70 ya se desarrolla sobre otras bases, hay otro mundo. ¿El mundo qué es? El mundo de la descolonización del mundo colonial luego de la guerra, la Revolución Cubana. Yalta y la irrupción de Cuba, ¿no? La Revolución Cubana, que es una novedad absoluta para América Latina, que influencia toda la realidad de América Latina en los años 70, y el Concilio Vaticano, el ayornamiento de la Iglesia, es decir, los curas que se dan vuelta y miran a la grey. Y además irrumpe lo que nace, que es la época de la resistencia peronista, que recalifica aún a quienes, algunos empiezan a militar en el peronismo en la resistencia, es decir, que también va gestando todo lo que va a devenir o va a continuar luego en los 70. Hay una serie de matices. Y la Revolución Cubana para la época no solo puso de moda el Cuba Libre, sino que ponía de moda el tema de una revolución exitosa posible, liberadora de un país. Esto generó en todos los movimientos juveniles una expectativa realmente muy importante y, bueno, muchos amigos fueron convocados, desde John William Cook, que se fue a Cuba, a Pancho Gaitán, por ejemplo, fueron convocados y iban a entrenar a Cuba. En el libro hay el último capítulo que se llama La Isla, donde se cuenta la experiencia precisamente de estos exaliancistas que van a Cuba y los caminos divergentes que agarran, y el momento es en que Guevara llama a contingentes de Argentina, según se sabe ya ahora de manera fehaciente, que la idea del Che era replicar la experiencia cubana y reemplazar
la Sierra Maestra por la cordillera de los Andes. Bueno, y Cook convoca a Perón para que vaya a Cuba y una de las rupturas es esta. O sea, Bueno, acá está bastante contado el tema de Cook, porque además Cook había sido el Bebe, el diputado joven del primer bloque peronista, que rechaza, él personalmente rechaza la firma de las actas de Chapultepec. Hay 300 aliancistas que son detenidos, los llevan a la comisaría del Congreso, y hay 2 diputados que los van a visitar, Cook y Frondizi. Es decir, un radical intransigente y un peronista que venía de un radicalismo sabatinista. En el 56, aún estando preso, Cook, Perón lo nombra como su único heredero y único conductor del movimiento peronista en caso de que a él le pasara algo. Esto es un dato de la realidad que después cambia también. Después cambia, naturalmente. Después se pelean, Uren plantea un partido nuevo. Digo, hay unas historias, pero no importa. Digo, bueno, sigamos. Acá está contado. Cook se va a Cuba y participa de y además en todo momento dialoga con los nacionalistas argentinos y les dice, el problema del nacionalismo hoy no es si como creen ustedes, si son judíos o si son comunistas, no. Fidel no tiene que probarle a nadie de que es nacionalista, lo está demostrando en su gobierno, y ese es el nuevo eje en torno al cual se debe alinear el nacionalismo. De alguna manera el libro también busca esos eslabones perdidos que hay entre lo que globalmente podemos llamar un nacionalismo que originalmente es de derecha y la izquierda en su acepción más convencional, porque en realidad Cuba expresa eso finalmente, ¿no? Rubén, a ver, tenemos mucho para hablar. El libro, la verdad que es atrapante porque tiene muchas aristas. Y antes de convocarte a que vos cierres el programa, como hacemos habitualmente, bueno, digamos que lo que a mí me parece que hace este libro como un aporte trascendente es desmistificar aquellos estereotipos y sellos de que las cosas son de una sola manera. Digamos, lo que habitualmente, a mí no me gusta hablar de derechas e izquierdas, me gusta hablar de lo mercadocéntrico y lo pueblocéntrico, digamos, pero porque para ver si remozamos las categorías son más abarcativas. Este libro pone en el centro de la escena una mirada más amplia. Yo te agradezco este aporte y ahora te voy a dejar a vos solo como autor con nuestros televidentes para que, haciendo honor al nombre del programa, le leas vos mismo como autor algún párrafo seleccionado por vos a nuestros autores. Gracias, Rubén Fullman, y los dejo con Rubén para que, bueno, sigamos con puños y pistolas. Allí enfrente estaba la Alianza. Yo estuve dentro de ese edificio en el 44, tal vez en el 45. La Alianza fue la mejor creación del nazismo en la Argentina. Hoy me parece indudable que sus jefes estaban a sueldo de la embajada alemana. Su jefe era un individuo sin calidad, sin carisma, probablemente sin coraje, aunque eso se traslució después. Se llamaba Juan Queraltó, le decíamos el petizo. La Alianza encarriló con exageración un sentimiento legítimo que luego se encarriló masivamente en el peronismo. La Alianza no podía conseguir eso porque sus vínculos con el nazismo provocaban desconfianza aún entre los que no eran aliadófilos. Y luego porque era antisemita y anticomunista en una ciudad donde los judíos y la izquierda tenían un peso propio. Luego porque sus ideales eran aristocratizantes, aunque encarnaran en individuos de clase media. El que dice esto es Rodolfo Walsh. Son papeles que están recopilados en una edición póstuma. Ese hombre y otros papeles personales, editado en 1996, y él dejó una página donde blanquea su origen político. Tiene necesidad de contar dónde militó él por primera vez, cuál fue su primera militancia. Y sigo con Walsh porque
Walsh acompañó en febrero del 58 la candidatura presidencial de Frondizi, inmerso en un proceso personal de revalorización del peronismo al que lo había llevado su propio trabajo. No estaba solo porque ese proceso fue común a buena parte de la intelectualidad antiperonista. Ya podían constatar que el gobierno que habían ayudado a derrocar, así fuera pasivamente, no había sido la tiranía sangrienta de la que hablaban, pese a que hubiera censura, intolerancia y aún violencia política que ellos rechazaban. También se puso en entredicho la interpretación de que lo comparaba con una patología política producto de un manipulador, para empezar a verlo, al peronismo, claro, como una legítima representación política de la mayoría de los trabajadores y los humildes. Ese cambio de mirada fue parte del reacercamiento de sectores medios de las capas, a las capas más bajas de la sociedad que signó la década del 60 en la Argentina, casi como una corrección del rumbo de la década anterior. Gracias, Rubén Furman.